Le escuchamos, asambleísta. Por favor, prosigue. Gracias, presidente. Insisto con mi saludo para el pueblo ecuatoriano, para los asambleístas, y quiero robarme unos segundos para un saludo especial y particular. Hoy me referiré a algunos elementos que aportarán al debate, espero que sí lo sea, que aporten al debate de la ley de extinción de dominio, pero quiero presentar mi saludo fuerte para un compañero, colega y amigo, un guerrero, que en este momento se debate frente a lo duro que es la pandemia, digamos, y el COVID-19. Nuestro amigo, nuestro colega, nuestro compañero legislador Byron Valle está en una compleja situación de salud de la que esperamos que salga bien librado, pero que quiero pedirle a usted, presidente, y a todos los asambleístas que esté presente Byron en todos nuestros buenos deseos, oraciones para que lo hacen y en los propósitos de que la mejoría de su salud sea pronta y definitiva. Presidente, a materia, en una asamblea que en gran medida ha vaciado la tarea de legislar, y que ha abandonado una legislación programática, lo dije en algún debate anterior, un debate y una legislación que solucione los problemas y los principales sentires del país. Esta ley supone un debate importante. Nos decía un asesor parlamentario que trabaja ya más de 20 años en la tarea legislativa que él veía con gusto cómo después de mucho tiempo esta asamblea puede crear una nueva línea, una nueva especialidad en el derecho. Y si él tiene razón, yo creo que sí la tiene, el reto es grande y debe ser bien abordado. ¿Qué supone abordar bien este reto, presidente? Supone que enfrentemos la coyuntura, sí. En algunos países la coyuntura para dar vida a esta luz ha sido el narcotráfico, en otros países ha sido el narcoestado, en otros países ha sido la corrupción. Claro, evidente que debemos topar los problemas que presenta la coyuntura, pero para que este reto, decía yo, de crear una nueva materia, una nueva especialidad en el derecho, sea bien abordado, lo fundamental es que esta ley intente solucionar los problemas y luchar contra todas las actividades ilícitas. Y quiero subrayar, presidente, todas las actividades ilícitas. La corrupción, por supuesto, pero también el narcotráfico, también la trata de personas, también el enriquecimiento ilícito, también la evasión y también la defraudación tributaria. Muchas veces la coyuntura nos lleva a hablar solamente de una arista o una de estas actividades ilícitas, pero las otras también lastimosamente están presentes bajo una modalidad de crimen organizado en el país. ¿O acaso hemos desterrado del Ecuador las actividades vinculadas con narcotráfico, con la trata de personas? No se diga con comportamientos de elusión, defraudación tributaria o enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, esta ley debe, evidentemente, presidente, combatir todos esos males. Esta ley se sustenta en un modelo de las Naciones Unidas, en una ley modelo de las Naciones Unidas. Y a partir de esa ley, 8 países en América Latina ya tienen aprobada esta normativa. Creo que esto es importante decirlo porque no estamos inventándonos el agua tibia. Y por el otro lado, más bien o por contrario, y de manera positiva, estamos debatiendo con legislación comparada sobre la mesa. Y esto tiene cosas importantes. Podemos ver entonces lo que en algunos países ha funcionado, podemos ver lo que en otros países no ha funcionado y así elaborar un proyecto que creemos los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social que sea mejor y creemos que eso es lo que estamos presentando hoy para el debate. Sin embargo, yo soy de aquellos que quiero y espero este debate para escuchar voces de las cuales respeto mucho, criterios que respeto mucho para alimentar aún más y hacer aún un poquito más perfectible el articulado que hemos presentado. Es importante tener presente, presidente, asambleístas, que toda ley tiene efectos previstos, pero también toda ley tiene efectos no previstos. Y lo que debemos hacer nosotros es que se cumplan los efectos previstos y mitigar los efectos previstos si es que estos son negativos. ¿Cuáles son los efectos previstos de esta ley? Actuar contra los bienes. Y aquí ya se ha señalado mucho, esta ley no va sobre las personas, sino contra los bienes que son productos de actividades ilícitas, que están siendo utilizados para actividades ilícitas o que provienen de recursos no justificados. Eso es lo que esperamos. Pero, presidente, también esta ley puede suponer efectos no previstos. La persecución, el show, la denunciología barata también pueden ser producto de esta ley. Negarlo no sería responsable y yo no pienso, digamos, caer en ese andarivel. Por lo tanto, es importante que el debate nos permita, insisto, dar luces para que cumplamos los efectos previstos y mitigar en la medida de lo posible aquellos efectos no previstos que sí los podemos controlar. ¿Cómo podemos enfrentar ese dilema? Me parece que podemos enfrentar ese dilema cuidando un adecuado equilibrio, presidente, entre herramientas fuertes para combatir estas actividades ilícitas y los bienes que son producto de ellas, y también el respeto de las garantías fundamentales.
Tengo la sensación que animados por la coyuntura, los debates primeros y los proyectos primeros hacían énfasis en lo primero, en las herramientas que le den fortaleza a la ley, relegando en un segundo plano los principios y las garantías vinculadas con el debido proceso. Creo que hoy están adecuadamente equilibradas, pero insisto, creo también que el debate podría hacer perfectible ese equilibrio. ¿Cuáles son los elementos que hacen fuerte esta ley? Todos ellos, voy a señalar algunos nada más, están vinculadas con un principio fundamental que tiene que ver con la nulidad de origen en la adquisición de un bien. Y el fondo, el meollo, el corazón conceptual de esta ley radica ahí en que si un bien es adquirido, me refiero a un departamento, una casa, una inversión, es generada o es adquirida, ¿no es cierto?, con recursos injustificados, ilícitos, ¿no es cierto?, o esos bienes están siendo utilizados para actividades ilícitas, esa adquisición nunca se consolidó efectivamente. Y si es que esto es así, se desprenden entonces algunos elementos que están previstos en la ley. La prejudiciabilidad, por ejemplo, para que no se necesite una sentencia previa y se pueda actar sobre el bien. La retrospectividad, por ejemplo, para que si en el momento que se compró un bien con recursos ilícitos o provenientes de alguna actividad ilícita y por lo tanto no se configuró adecuadamente el dominio sobre esa propiedad, entonces se permita retrotraer a ese punto. Y también la imprescriptibilidad, porque si eso sucedió, entonces el simple paso del tiempo no legitima ni legaliza ese bien que pudo haber sido adquirido con recursos provenientes de actividades ilícitas. Pero me parece que también hemos puesto más acento en las garantías fundamentales que cuiden el debido proceso. ¿Cuáles? La presunción de buena fe, por ejemplo, que obliga a romper algo que estaba de alguna u otra manera, desde mi punto de vista, desvirtuado en el primer debate. Hoy, en esta ley, la carga de la prueba debe recaer sobre todo en quienes investigan y quienes denuncian. Esto es un elemento fundamental. Se reconoce, por ejemplo, el hecho de la cosa juzgada, que si un bien sobre algún elemento que está previsto en esta ley ya fue juzgado, bueno, pues entonces que no pueda ser juzgado doblemente. Que la medida cautelar que pueda existir en la etapa de investigación sea solo una, como la prohibición de enajenar, o como ya lo decía algún asambleísta, que la extinción de dominio solo proceda después de sentencia ejecutorial. Y esto supone darle peso también a las posibilidades de apelación y casación que estarán previstas para esta ley y para cualquier otra, ¿no es cierto?, que hoy tenemos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. A partir de eso, presidente, yo quiero hacerle a el ponente, que en realidad también ha tenido un elemento positivo, y es abrirse a que lo que hoy se debata en este pleno pueda volver a ser analizado por todos los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y podamos todos encontrar, digamos, los elementos, los comentarios, los artículos, lo que se proponga, que, insisto, fortalezcan esta iniciativa legal. En mi caso, le pido al presidente poner atención, a pesar de que le estoy mandando un oficio con estos tres elementos. Creo que si lo que debemos cuidar es esa ecuación, voy a insistir en algo que había señalado en su momento y que terminaría fortaleciendo el segundo inciso del artículo 31 de la siguiente forma. La jueza o el juez calificará la denuncia como maliciosa y temeraria. Además, dispondrá la publicación de la resolución de archivo de la investigación patrimonial en el registro oficial a manera de reparación, siempre que no exista oposición del afectado, y esto debería tener concordancia con el artículo 48 cuando se habla de las sentencias. ¿Cuál es el principio que está detrás? Digamos, mitigar eso que de alguna u otra manera estamos advirtiendo que podría suceder. Se va a dar carta abierta y se va a dar un proceso, digamos, ágil para que puedan ser investigados las denuncias o cuando es de oficio, ¿no es cierto?, que puedan ser investigadas las presunciones de bienes que provienen de actividades ilícitas. Pero ¿qué pasa si se encuentra, ¿no es cierto?, inocencia o no culpabilidad sobre ese bien que se está investigando? Me parece que fundamentalmente cuando procede de denuncias que fueron levantadas sin sustento debido, debería entonces tenerse claro que el ordenamiento jurídico plantea también una canalización de ese tipo de denuncias y si bien de alguna u otra manera en el espíritu de la ley eso está recogido, creo que con esa mejora en el segundo inciso del artículo 31 podríamos corregirlo aún más o mejorarlo aún más. El segundo elemento, presidente, que le pido considerar es que con sano juicio me parece que hemos planteado el elemento o la garantía de la cosa juzgada. Pero esta garantía de la cosa juzgada está para ser activada solamente en la etapa de enjuiciamiento,
cuando si ya la cosa juzgada es clara, debería también poder activarse en la etapa de investigación. Esto no está recogido en el articulado que tenemos hoy día y pido, presidente, que sea recogido este elemento, que la cosa juzgada también pueda ser activada en la etapa de investigación en el articulado que tenemos en nuestras manos. Y finalmente, quiero pedirle, presidente, y el apoyo a los 136, excluyéndome, asambleístas de este pleno, para que también se pueda incorporar un nuevo inciso en el artículo 18, cuando se hablan de las causales para los bienes que pueden ser sujetos de extinción de dominio. Siempre insistimos que se cumpla con el debido proceso, la investigación adecuada y una sentencia que pueda demostrar que así fuera. Si queremos entonces decir que vamos a combatir todas las actividades ilícitas, debemos poner también atención a aquellas que provienen de la defraudación fiscal, de la elusión, del lavado de activos y otros. Por lo tanto, pido que se incorpore un elemento adicional, un inciso adicional en el artículo 18, insisto, dentro de las causales de extinción de dominio, para que el bien o los bienes existentes en el Ecuador de propiedad de una sociedad residente o establecida en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o que esté sujeta a un régimen preferente, cuando el beneficiario final sea un residente en el Ecuador y no se justifiquen los motivos económicos válidos para la interposición de la sociedad, también caba, ¿no es cierto?, también sea pertinente el peso de esta ley. Queremos combatir todas las actividades ilícitas y todos los bienes que surgen de estas actividades ilícitas, entonces también hablemos de estos temas y también incorporemos esto. No podemos decir que combatimos a la corrupción si no combatimos todas las facetas de la corrupción y todos los lados donde se presenta la corrupción. Yo soy de aquellos que cree firmemente que hay que combatir la corrupción y evidentemente hay que combatir la corrupción que se presenta en el Estado cuando alguien está dispuesto a sucumbir a ese tipo de corrupción. Pero también hay que combatir a la corrupción del privado que está dispuesto, ¿no es cierto?, a poner la celada o hacer la propuesta para que el público caiga en eso. No podremos tener una lucha efectiva contra la corrupción si no peleamos contra las dos caras de la moneda y este es un elemento fundamental. Así que, presidente, de incorporarse ese artículo, como espero que así pueda ser incorporado, esto deberá tener también una disposición transitoria para que sea el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías los que permitan tener la información adecuada para que eso pueda ser cumplido. Cierro con esto, presidente. Efectivamente, creo que le quedamos debiendo muchas veces como Asamblea Nacional al país porque hemos perdido lo que yo decía, una legislación programática que busque con las leyes atender las grandes necesidades del país. Pero también es justo reconocer cuando la Asamblea y sus miembros debaten temas que pueden cambiar esa realidad y me parece que esta ley pone a nuestro debate un elemento fundamental para la vida jurídica del Ecuador y espero que el debate esté a la altura de ese reto y la votación también consecuente con ello. Solamente, si me permite, presidente, la felicitación del caso a quienes estuvieron detrás de la consolidación del texto y creo que los equipos técnicos de cada uno de los asesores que conformamos la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, así como la secretaria de la comisión, merecen un reconocimiento particular y a ellos mi felicitación. Gracias, presidente, gracias, asambleístas. Escuchamos ahí al asambleísta por la provincia de Pichincha, Pavel Muñoz, quien informó que la propuesta se sustenta en un modelo expuesto por las Naciones Unidas, lo que supone que la iniciativa legal tiene un precedente y no es una invención. Ronnie Aliaga. El asambleísta Pavel Muñoz indicó que entre los previstos, la norma ataca los bienes con